Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí se escucha? No estoy muy seguro si se escucha. ¿Aló? Sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan para esta clase? Resulta que tenemos ya aquí el modelo de lo que es, primero que todo, cargas muertas. Tenemos el modelo de cargas vivas, ¿sí? Y al final terminamos en lo que era la aplicación específica de lo que son las cargas móviles creando un vehículo, que dijimos que es el tándem, ¿verdad? Y el camión de diseño, ¿sí o no? Entonces, recuerden que ustedes tienen un tándem o un camión, ¿sí? En donde es un tándem para calcular momentos positivos o cortante en el apoyo, la combinación L1. Y L2, el camión y el tándem, ¿no? Entonces, ahí solamente puse lo que sería el camión. ¿Qué es lo que me faltaría de aquí? Primero que todo, pues configurar lo que sería la combinación de cargas. Entonces, para la combinación, nos vamos a la parte de definición. Y en la parte de definición, lo estoy viendo, a ver. Vamos a tener en la parte de definición lo que sería la línea de carga, que ya la creamos. Y ahora vamos a tener la combinación, que sería, pues, la combinación L, que dijimos L1. Entonces, la combinación L1 va a ser el camión con un factor de 1, ¿sí? Más la línea de carga, con un factor de 1. De ahí tenemos la combinación L2, que va a ser el tándem más la línea de carga, L2. Y falta configurar L3 y L4, ¿sí? Entonces, esa parte lo van a hacer ahorita ustedes. Ahora, lo otro que les había pedido era calcular los factores de distribución, ¿no? Entonces, esa parte quiero que lo calculen teniendo en cuenta que tengo luces diferentes y por lo tanto tengo factores de distribución diferentes para la luz interior y para la luz exterior. Además, tengo diferentes fenómenos, que sería la fuerza cortante, el momento positivo, y tengo para momento negativo también factores de distribución. Había una tablita en esa parte. ¿Listo? Entonces, esa parte lo vamos a hacer, o mejor dicho, lo van a hacer ustedes en este momento. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que quiero que completen ahorita? Las combinaciones de carga. Quiero ver cómo ustedes crean la combinación L3 y L4. Tocaría crear los vehículos y prácticamente de ahí hacer la combinación. Y de ahí los factores de distribución en ese orden. Primero, en el modelo de SAP. Y luego, en MATLAB, en Excel, en lo que ustedes quieran calcular los factores de distribución. ¿Listo? Pueden hacerse en grupos si quieren, pueden hacer individual si quieren, pero esta clase ustedes van a ser los actores, así que tienen que aprovechar. ¿Listo? A preguntar. Podemos hacer un modelo haciendo
Sí, la idea es aprender a meter eso, pero si no lo haces, pues vas a tener que aprender. Entonces, este cambia de nombre. Con el tándem M positivo. Y el tándem M positivo. Para que tuviéramos que ¿cómo que los cargamos? No, en una, no, solamente dos. Siempre son dos. ¿Listo? En L3 nunca son más de dos. Y en L4 siempre son dos. Pero nosotros somos negativos ya. Dale. Ya aprendí eso, ¿no? Sí. A mí sí, sí. No es el Martín. Solo para momentos negativos y para la reacción en los apoyos, que serían las cargas que yo voy a pasar a las columnas. Solamente para eso.
No se olviden también de que, por ejemplo, cada vez que estén en SAP, si necesitan información del menú en donde están trabajando, pueden presionar F1 y automáticamente les muestra algo de información. Por ejemplo, aquí aparece cómo él está configurando las cargas que ustedes están haciendo para las cargas vehiculares. Entonces, si están en el menú de cargas vehiculares, pues aquí les muestra una información. Dime. Aquí tenemos que la distancia que nosotros tenemos para la L3 son 50 bits o infinito. Esta no es una diferencia porque pues es el de por 30 estamos solo por 50. Entonces debe ser una variable y para 50. Y así que acuérdate que cuando ponen los dos, no, aquí dividir las variables. Este caso, 14. Ah, ya. Sí, 14. Aquí en el L3, esta distancia. Ahí cambia el Entonces, ahí podemos más la carga. pero yo creo que también no es 50 o ajá, De 50 pies a lo que fuera sea. del cuerpo. Eso le digo a la resolución 50. Sobre mínimo 50 y el máximo es un valor que sea más de esta. Además de orbital, sí, para mira, sí, porque es el factor interior. Pero no, pues estoy que le cambió esto. Entonces, de los factores, solo para la vía interior, ¿cierto? Estamos diciendo. Pues tienen que hacer para los dos. Ya, se van para los dos. Es para
Los factores de distribución tienen que calcularlos para los dos, ¿no? Pero vayan haciendo, o sea, vayan haciéndolo juntos. O sea, porque si tú haces la parte de los factores, ellos no van a ver cómo hiciste. Y si ellos hacen, tú no vas a saber cómo hiciste. Entonces, organícense, muévanse de ahí. Si necesitan moverse, a organizar los puntitos. Pero solo que oye, no sé cómo te imagino, para mí me la gente se puede quieren hacer el modelo de puedan enseñar, tienen que hacer poco para como si le pusieran el examen. Esto no es un buen sentido. Bueno, a ver, sería muy raro que es que no cumple la idea. ¿Cuál es la variable? Él es real. El concepto del modelo está complementando lo que vimos antes de clase, y ahí vamos calculando. Claro, o sea, las propiedades que usan de mandar muy bueno. Porque nos parece real desde 6 pero igual pero de ahí los demás depende cómo abres y ahí los demás sí cumplen, o sea, los demás ganamos para los demás, sí, Hagan la modificación del modelo. ¿Qué cambiaría ahí? Más vigas, la sección de vigas interiores y exteriores se cambian, las fuerzas de producción se cambian, entonces, para luces interiores es importante que generalmente usado. Entonces, entonces no sé si estamos haciendo, por ejemplo, para los interiores utilizamos para el momento de la ese puente no tiene por luz, tengo una luz diferente en los exteriores y tengo dos entonces si puede ser una luz superior cuando arrancamos un factor en la materia que dice que lo abre entonces de las aplicaciones eso puede para los exteriores. Bueno, sí, a ponerle la vamos a cambiar más. Y en este caso, tú sabes, siempre el autor era no, y el camino ¿qué fue? ¿Mato? Ya. Entonces, con los móviles, también con es que ese esta tuviéramos que copiar a una distancia
Puedes hacer tres en un modelo tridimensional. Entonces te toca hacer todo y poner la losa. En las líneas tienes que modelar, así como las tienes que modelar, tienes que modelar y poner tridimensional. No desde la acción. Aquí no dejamos porque es una sección. Tienes que modelar en la sección. Ya las ligas, poner las rosas, poner cargas. Las cargas las demás condiciones, porque primero las reglas en varias partes son importantes. Ya. Pero dale, ok, Mira, aquí a mí se me ve y de ahí en los casos de maestros simplemente le cambié y así la combinación está. Ahí están las combinaciones. No, pero si pones más vidas, sería la chance de los factores. Cuando tú tienes no te están diciendo, no me manden más es un lo que te está diciendo es que esos factores se los hicieron el análisis de varios ahí se hace de un solo representa varios. Esa es la idea, está bueno. ¿Ya? Ah, por cierto, ahorita me estabas preguntando lo de cuando tengan que poner en L3 es desde 50 pies a infinito, ¿no es verdad? La distancia que hay entre un carril y el otro. Bueno, ya han de llegar ustedes allá, espero. Ellos ya pasaron. Entonces, ahí justamente me quedó la duda y aquí en la ayuda dice un valor de 0 en la distancia máxima indica una distancia infinita. Entonces ponle, en vez de poner un valor grande, ponle 0 y ya él entiende que es infinito. Sí, por cierto, eso, pero ahorita que lleguen, dale, porque es más fácil cambiarlo cuando ya está configurado, porque lo único que tienen que cambiar es la sección, pero las cargas van a ser ya las mismas. Y mi criterio para variar de 50 a infinito sería Sí, pero eso lo hace Ah, por cierto, eso podríamos mirar. Póngame. Ya. Entonces, estaba viendo aquí alguna cosa acerca de eso. Quiero que por favor pongan atención en este momento. Resulta que lo que nosotros configuramos ayer, bueno, el lunes, fueron los vehículos. Pero en los vehículos yo tengo más de una carga aplicada simultáneamente y cuando yo le pido a SAP que me dé los resultados, pues me va a dar los momentos, ¿sí? De la estructura debido a la aplicación de todas las ejes. Están aplicados directamente los ejes. Sin embargo, hay algo bien interesante y es que, por ejemplo, si ustedes quieren saber cuál es la línea de influencia de un punto, ¿sí? Recuerden que la línea de influencia es un gráfico que me muestra cómo varía el momento o el cortante o la carga axial o la reacción
¿sí? De un punto específico, cuando yo pongo carga, una carga unitaria, en algún punto diferente, ¿no? En la estructura. ¿Estamos? Es diferente a un diagrama de momento. Un diagrama de momento, yo pongo una configuración de carga, la carga no se mueve y me muestra el momento en todos los puntos de la viga. Acá no, acá me está mostrando el momento en un solo punto en el que yo le digo que me dé los resultados, cuando yo pongo cargas que se cambian de posición. Recuerden esos conceptos de análisis estructural. Entonces, si ustedes quieren ver la línea de influencia de su puente, van aquí, corren el modelo, y aquí en donde dice Options, Display, van a donde primero asegurarse que está bien configurado. Entonces van a Show Paths, y aquí le van a decir que les muestre, ¿sí? El Show Points in All Connections. O sea, que les muestre los puntos en donde está él analizando. Entonces, estos puntos que van a ver aquí, que aparecen un montón, específicamente es un montón porque yo le puse o configuramos para que me dé cada metro, ¿recuerdan? Mínimo o máximo cada metro un punto de análisis. Entonces, estos punticos que aparecen aquí son los puntos en donde él cogió y puso una carga unitaria, hizo el análisis estructural. Después puso en el otro punto una carga unitaria e hizo el análisis estructural y sacó líneas de influencia. Entonces, así de fácil, nosotros tenemos líneas de influencia de todos esos puntos, ¿ya? Cosa que nos tocaría hacerlo a mano para cada uno de esos. Entonces, ustedes ni se dieron cuenta, hicieron no sé cuántas líneas de influencia. Entonces, si ustedes quieren ver una línea de influencia específicamente, pues van aquí en Display, Show Influence Line, y les va a mostrar este comando. Entonces, aquí me dice qué carril quieren ver la línea de influencia de qué carril. Entonces, pues solo tenemos definido uno, es un solo carril. Y aquí le van a decir que la línea de influencia la va a hacer para qué vehículo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el camión. ¿Listo? ¿De qué tipo? Entonces, yo voy a tener fuerzas. Entonces, los tipos van a ser frame, líneas de influencia de fuerzas. O puedo tener en nodos, que puedo tener líneas de influencia de reacciones o de desplazamientos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la de la fuerza del frame 9, este que tengo aquí. ¿Y de qué punto? De una distancia relativa. Por ejemplo, este punto 5 significa la mitad de la longitud del frame 9. Y le voy a decir que me muestre la de línea de influencia de momento. Entonces, con esta configuración, solamente me va a mostrar la línea de influencia. No sé por qué aparece en amarillo. Vamos a ver si le podemos cambiar eso. No estoy muy seguro por qué aparece en amarillo, pero no sé, veamos si le cambio a negro, a ver si cambia algo. No sé. No sé por qué aparece en amarillo, chicos. La verdad, no sé ni cómo cambiar. Pero entonces, esto es la línea de influencia del momento para el centro de esta luz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo quisiera aumentar el momento positivo en este punto, ¿dónde yo debería poner cargas? Pues obviamente en esta línea, en esta luz. Perdón, obviamente, sí, en esta luz y en esta luz, donde va a sumar las cargas. Y donde va a restar, pues va a ser cuando yo ponga aquí. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Básicamente eso es. ¿Listo? ¿Quieren cambiar y quieren ver? Pues bueno, ven otra línea de influencia. Y van a poner la línea de influencia, no sé, a .75. Por ejemplo, de cortante. Ah, perdón, tenía que ser cortante 2.2. Entonces, ¿cachan? Líneas de influencia. ¿Listo? Entonces, esto es lo que internamente está haciendo
Y para cada una de las posiciones del vehículo, él va sacando los valores. Y estos datos que nosotros tenemos aquí, pues cuando yo le digo que me dé del tándem el momento positivo y me da esto, pues prácticamente lo que él hace es multiplicar la carga de los ejes por los valores espacialmente ubicados de la línea de influencia y multiplicando y calculando el valor más grande y el más pequeño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el SAM mismo ya encuentra las posiciones más críticas. Claro, esta no sabemos en qué posición, pero de alguna de esas posiciones aquí es el momento más grande y en otra posición este es el momento más negativo. Fíjense que esto me está diciendo que en esta viga hay posiciones en el vehículo en donde las vigas tienen momento negativo. ¿Eso es importante? ¿Ustedes qué creen? Súper importante, porque en su diseño tienen que chequear que es para el momento positivo y negativo en cada uno de esos puntos, ¿no? Porque vamos a tener la viga funcionando al revés. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en cada punto yo tengo que tener acero para soportar el refuerzo positivo y el refuerzo negativo. Y el momento negativo. ¿Está claro eso? Sí. Ese dibujo viene a ser casi como un envolvente. Sí. Sí, eso es una envolvente, tal cual. Porque yo tengo ahí, en ese que puse, tengo varias posiciones del cambio. O sea que si ustedes, por ejemplo, hicieran manualmente combinaciones cambiando del vehículo, poniendo en vez de poner el vehículo, ustedes pueden poner cargas. Entonces ponen una combinación en donde el vehículo está en inicio, después lo mueven en metros. Hicieran de todas esas combinaciones de carga o poner cargas así, hicieran un envolvente, les daría eso. Pero entonces, con 4 clics, 5 clics, no sé cuántos hicimos, pues ya, SAP se encarga. Por eso se dieron cuenta que en el libro aparecían unas tablas de la línea de influencia y cosas así. Nunca hablamos de eso, porque no tiene sentido. O sea, SAP ya hace eso. Otra pregunta. Los factores de distribución te piden que hagas ese análisis solo para un carril. Sí. Cargado, eso es lo que quiero. ¿Y qué significa en las tablas cuando dice un diseño de carril? Eso, ¿a qué hace referencia? ¿A cuántos carriles tengo? Oye, ya, ahorita le acabo de resolver la pregunta, Luis. Resulta que el método, lo que hicieron es hacer estructuras tridimensionales, el Ashton, pues, ¿verdad? En donde habían uno o más de un carril cargado en las estructuras. Entonces, lo que ellos encontraron en esas ecuaciones es una equivalencia, haciendo un solo carril equivalente y calcularon el momento equivalente para cuando hay más de un carril. ¿Se entiende? Entonces, en esos factores, no es que tú estás diseñando solamente para un carril, sino que esas ecuaciones te dan el número porque que debes multiplicar el momento de un solo carril para que te represente los mismos resultados que si hubieran más de uno. ¿Entiendes? Pues por eso solamente con un carril cargado podemos calcular el efecto de las vías. Ya, pero entonces en nuestro caso, digamos, nuestro puente no sé cuántos carriles tiene, porque no. Entonces, ¿cuál usaríamos? ¿Qué factor? Los dos, porque el puente en algún momento va a estar un carril cargado o en algún momento va a estar dos carriles cargados. Si tuvieras 4, igual, los dos. Va a haber uno o más de uno. Siempre deben calcular los dos. Y de ahí hay que mirar cuál da más grande. ¿Listo? ¿Cómo van con los modelos por allá? Sí. Entonces, para los factores de distribución, no se olviden que los factores de distribución van a depender de la luz. Y yo tengo factores para momento positivo y factores para momentos negativos. Tengo para cortantes. Los de momentos negativos son para el primer apoyo interior y para apoyos interiores diferentes al primero interior, ¿no? Entonces yo voy a tener diferentes factores de distribución. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tener que aplicar, primero, calcular varios según las luces y según el fenómeno. ¿Ya? Por eso, pues, hagan eso en MATCAD, por ejemplo, que les permita cambiar rápidamente lo que es la luz. Bien.
puedan cambiar eso. Bienvenidos al diseño. Y eso pasa full. La distancia del tándem era 4 pies, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿sí? ¿Me pueden confirmar? Si no.
Es que como son 2 días, hacemos para el plato de 2 o más días salados. Acabo de explicar eso. Tienen que calcular siempre los dos factores de distribución, porque puede ser que en algún momento el camión solo tenga un vehículo. Chicos, recuerden que los factores... ¿Ah? Sí, ustedes calcúlenlo y después ya, cuando lleguemos a ese punto, les voy a explicar cuál es la idea. Porque en vez de decir pensar que siete vamos a ver
Dime. Claro que sí. Esta tabla del apéndice solo puede usarse para losas. Es mi pregunta. Es donde encuentras los momentos por carga viva, De las, positiva y negativa, pero solo aplica para losas. para losas soportadas sobre vigas. Ujú. Sí. Ya. Losas soportadas sobre Sobre vigas. vigas.
Excelente pregunta. O sea, es como. Lo único que tienes que hacer es, Es como sacar la reacción. a ver, ¿cómo se, ya están en la parte donde tienen que calcular la regla de la palanca? Ok, ¿cómo hacen la regla de la palanca? Lo que van a coger es el voladizo, la primera viga exterior y la primera viga interior. Y justamente en el apoyo o en el eje de la viga interior van a colocar una rótula. Pues más, la regla de la palanca, lo único que les pide es que hagan una viguita que va a tener un voladizo y la distancia entre vigas. Y ahí van a colocar genéticamente cómo están aplicadas las cargas. Y ya. ¿Está? De ahí que es el factor de distribución, pues va a ser la reacción de la viga exterior, que va a ser el factor de distribución para las vigas interiores, y la reacción en la viga interior, que es el apoyo, y va a ser el factor de distribución para lo que sería la viga interior. Entonces, nada más. ¿Está? La rótula le ponen entre. Te imaginas una rótula que está ahí justamente en el eje de la viga. Sí. Pero hay podemos volver a partir de la Barrera. barrera, ¿sí? Y la barrera también. Claro. Si pones el espacio de la Están barrera, asumiendo de que está ahí una barrera física. no, claro, la carga de la barrera también. No, porque estás distribuyendo solamente el espacio. El espacio de dice que es la mitad. Sí, pero es por lo
Dime. Bueno, aún no, esto fue el primer modelo que hicimos antes de la clase. Para calcular el factor de distribución para cortante te pide el lever rule para vía exterior. Entonces calculando nos salió que la reacción era ¿Cómo lo calculaste? Ya, para single lane. ya. Sí, 2, 6, 6 y 4. 4. Bueno, aunque el 4 no le usas, pero ¿Y si te alcanza aquí? el hinge, sí, Ya, entonces una viga con esta carga y esta reacción y esta reacción. ¿Cómo te queda el modelo? entonces calculé RA. Pero la pregunta es esta, me queda 0.96 Ese es el factor. Ese es el factor, pero como es single lane hay que multiplicarle la M, Sí, que es 1.2, pero ahí sale 1.15. sí, Está bien, sí, que exceda 1. claro, pues. Sí, Ya, eso es. sí, dale. Claro. Ya. Pero según lo que entendimos, cogemos la viga exterior y una viga interior. Y la separación Ajá, sí, entre ejes. el S real me salió con medicinal con el
Y esto sería 1,20. La distancia de aquí hasta acá. 1,20. Pues 1 del voladizo más 20 de la viga. Ah, y también funciona después del cielo. Claro, esto es el eje. Entonces, claro. Esto es el eje, este es el eje. Y aquí sería la carga del camión. Y acá tienes la barrera, de ahí tienes 2 pies y aquí tienes la carga de un camión, 1,80 m. Ya. No sé si te alcanza. Claro, o sea, entraría acá, porque sería 1,20, aquí sería 10 centímetros. Entonces, pero es diferente, ¿no? Hazle bien el esquema. Ya, claro, ahorita le tengo que... Y de aquí, si es para una línea, pues un vehículo. Si es para más de una, pues tendrías que poner la distancia entre Y el factor de seguridad ya sería esta reacción. los de distribución. El factor de distribución. El número que venga en función de P. Entonces, P es la constante y hay un número que lo acompaña. Ah, ya. Y también le consideramos el efecto también de la barrera. No, porque solamente es factor de distribución de... Ya. ¿De qué? Factor de distribución de... De carga. Ya. Claro. ¿Por qué para la distancia que es la distancia del centro? No te entiendo. ¿Me podría repetir? Para el valor de E. Ujú, Justo esto que estoy diciendo. ujú. Esta es la distancia de la mitad del patín de la viga exterior hasta La barrera. interior. No, hasta la barrera. O sea, el interior de la barrera. Ajá, es. Ya está la parte ¿Por de qué adentro. me da un rango negativo? No te cacho. O sea, ¿por qué el valor me da un rango negativo? ¿Cómo va a haber una distancia negativa? ¿Del D? Ajá. Ah, porque puede estar por ejemplo, tú puedes tener la barrera debe estar considerando el borde a donde no puede pasar el vehículo. Entonces, ponte que tienes una barrera que protege el paso de los peatones. Bien. Entonces, tienes aquí el eje y tienes la barrera de este lado, no de este lado. Y se vuelve un valor negativo. La barrera está dentro, no del voladizo, sino que está dentro de la luz. Ah, ya, como si estuvieras a la derecha. La Exacto. barrera, pues a la izquierda. Ah, ya. Aquí hay justamente hay un punto en donde habla del D. Mira, aquí. Dice la barrera D debe ser tomado como positivo si la viga exterior está del lado de la cara interior de la barrera. Y negativo si está por el otro lado de la parte exterior. ¿Cachas? Eso es lo que dice. Entonces, si yo tengo que la viga está, la cara interior de la barrera está viendo la viga, positivo. Pero si la viga está viendo la parte de atrás de la barrera, es negativo.
Ah, ya le moví. Qué bruto. Bueno. Bueno, vamos a... No sé si eso se está grabando mi audio. Sí, ustedes pueden confirmar. Solamente para, digamos, confirmar la parte de la regla de la palanca, ¿no? Entonces, para la regla de la palanca, nosotros vamos a tener que hacer un modelo muy sencillo, que de hecho lo podríamos hacer en SAP, pero no tiene sentido. Podría ser siempre a mano, porque es algo muy sencillo. Entonces, vamos a tener siempre que modelar la primera viga interior y la viga exterior junto con el voladizo, en donde yo voy a asumir que aquí va a haber una rótula. Esta rótula, pues en la realidad no existe, ¿estamos de acuerdo? Pero estamos asumiendo que ahí se formará una rótula. Entonces, para nuestro ejemplo, nosotros tenemos que la distancia entre estos dos ejes es, ¿cuánto? Antes de modificarlo. 2, 1, 1,98. Pero ya se dieron cuenta que eso no cumple lo del método, ¿no? Voy a tener aquí una barrera que va a tener una distancia de 0,50. Entonces, esto es 0,50. Todo esto va a medir 1,20, que sería la distancia de la longitud del voladizo más 20 centímetros al eje de la viga, ¿no? Entonces, en este punto, yo me tengo que desplazar. Para el diseño de vigas, me voy a desplazar 2 pies, que son, pues, aproximadamente 60 centímetros. Para el diseño del voladizo, que tiene que ver con la barrera, yo puedo acercarme hasta 1 pie para generar más momento. Pero es básicamente este mismo análisis, solo que el vehículo se pega hasta 1 pie. ¿Listo? Y aquí voy a colocar lo que serían los vectores que representarían mi carga del eje. ¿Cuál eje? ¿El de 8, el de 32 o el de 25? No importa. Va a ser la mitad de la carga de un eje. O sea, esto es P medios. Entonces, en este caso, yo tengo 50 y 60, tengo 1,10. ¿Estamos de acuerdo? Lo que quiere decir que la distancia que hay desde este punto al eje, pues evidentemente son solamente 10 centímetros. ¿Estamos? 50, 1,10 y 10, 1,20. Y de aquí yo tengo que separarme 6 pies entre ejes, o sea, 1,80.
Lo que quiere decir que de aquí a acá hay 1.70. Que espacialmente, pues, sí entra mi vector, pero ya el siguiente no alcanza. ¿Estamos de acuerdo que esto es 1.70? Lo que quiere decir que de aquí al otro eje solamente me quedan 28 centímetros, 0.28. ¿Estoy bien con mis cálculos? Esto también es la carga del eje medios. Entonces, la reacción, esta de aquí, o esta de aquí, va a ser lo que necesitamos, que va a ser el factor de distribución, ¿no? Entonces, yo voy a coger, esta es la reacción de la viga, en este caso exterior, y esta es la reacción de la viga interior. Ahorita viendo lo que sería el análisis, a mí me pide que aplique la regla de la palanca para calcular el factor de distribución solamente de cortante en puentes viga-cajón y solamente para un carril cargado. Lo que quiere decir que yo necesito calcular es esta reacción, que es la reacción de la viga exterior. Y eso lo hago pues por equilibrio. Entonces, ¿qué tendría? Voy a hacer sumatoria de momentos alrededor del punto A. Entonces, todos los momentos horarios, que sería en este caso RE por 1.98 metros, van a ser iguales a todos los momentos antihorarios, que van a ser las cargas de los ejes. Que en este punto sería la carga de P medios. Perdón. Que sería la carga de P medios por una distancia de 1.2 metros 8. ¿Estamos de acuerdo? Que sería la distancia del punto A hasta la carga de la izquierda. Más P medios por punto 28. Que sería la carga de la derecha. ¿Listo? Lo que quiere decir que RE va a ser igual a P medios, factor de 208 más punto 28. Y todo eso dividido entre 1.98 por P. ¿Me pueden hacer ese cálculo? Con eso terminamos. 0.5. ¿Ah? 0.595. Ya. ¿6 o 5? Ya. 6P. Este factor es el factor, pero todavía no hemos multiplicado por el M. Entonces, aquí en la ecuación me dice que el factor, en este caso con nuestra nomenclatura, el factor de distribución de cortante en una viga exterior para una sola línea, single lane, va a ser igual a 0.596 por 1 por, bueno, le voy a poner aquí por M, que es el factor de múltiple presencia de carril. Que para un carril, M va a ser igual a 1.2. ¿Cuánto sería esa multiplicación? 0.52. Perdón, 0.72. ¿Listo? Entonces, es el único factor de distribución que necesita la regla de la palanca. Ya. Eso era lo que faltaba ver ahí de los factores de distribución. Pues era una ecuación un poquito sencilla. ¿Listo? Entonces, no se olviden de terminar de calcular eso, esos factores. Y bueno, ya nos vemos la próxima clase. Dime.
Ujú.